El símbolo de la calavera y los huesos cruzados, conocido popularmente como el emblema de Skull and Bones, despierta una curiosidad perdurable y una serie de conjeturas desde su aparición en la escena pública. Este emblema, utilizado por la Sociedad Secreta de la Universidad de Yale fundada en 1832, ha trascendido su origen como un simple símbolo de mortalidad para convertirse en un icono cargado de significados más profundos. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el capítulo de hoy examinaremos las múltiples facetas del simbolismo de la calavera y los huesos cruzados, desde sus raíces históricas hasta su interpretación contemporánea, revelando así su relevancia cultural, sus posibles significados ocultos y su impacto en la imaginación colectiva. Skull and Bones, orígenes y fundación. Skull and Bones es una sociedad secreta estudiantil con sede en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Fundada en 1832, es una de las sociedades secretas más antiguas y conocidas en los Estados Unidos. Su nombre completo es The Order of Skull and Bones, y también es conocida simplemente como Bones. La sociedad fue fundada por William Huntington Russell y Alfonso Taft. Russell era un estudiante de Yale que, tras estudiar en Alemania, se inspiró en las sociedades secretas de ese país. Alfonso Taft, cofundador, fue un prominente abogado y más tarde secretario de Guerra y fiscal general de los Estados Unidos. La fundación de Skull and Bones surgió en un momento en que las sociedades secretas eran populares en las universidades de Estados Unidos, reflejando un interés en el misticismo, la camaradería y las redes de poder. William Huntington Russell nació el 12 de agosto de 1809 en Middletown, Connecticut, Estados Unidos. Provenía de una familia acomodada con una larga historia de servicio público. Su padre, William Huntington Russell Sr., fue un abogado y juez prominente. Educación: estudió en Yale College, donde se graduó en 1833. Profesión: tras graduarse, Russell se dedicó a los negocios y la política. Fue un empresario exitoso en el sector textil y también ocupó cargos políticos a nivel local y estatal. Desempeño en Skull and Bones, líder. Russell ocupó un papel de liderazgo dentro de la sociedad durante sus primeros años. Influencia: se le atribuye haber establecido muchas de las tradiciones y rituales de la sociedad que aún se mantienen en la actualidad. Vínculos con sociedades secretas alemanas. Similitudes: algunas de las características de Skull and Bones, como el uso de símbolos ocultos y rituales secretos, son similares a las de las sociedades secretas alemanas de la época. Posibles conexiones: es posible que Russell y Taft hayan tenido contacto directo con miembros de estas sociedades durante sus viajes por Europa. Sociedades secretas alemanas que podrían haber inspirado a Russell. Federación de Alemanes, una sociedad nacionalista fundada en 1818 que promovía la unificación alemana. Federación de Alemanes, fundado en 1818, fue una sociedad nacionalista que surgió en el contexto de la fragmentación del territorio alemán en múltiples estados y principados. Esta organización tenía como principal objetivo promover la unificación de los estados alemanes en una sola nación, un sentimiento que resonaba con el nacionalismo emergente en toda Europa durante esa época. Contexto histórico: en el siglo XIX, Alemania no existía como un estado unificado. En lugar de eso, el territorio estaba dividido en una multitud de estados independientes, incluyendo reinos, ducados y principados, que formaban parte de la Confederación Alemana, establecida en 1815 después del Congreso de Viena. Esta fragmentación política y territorial fue vista por muchos como un obstáculo para el desarrollo económico, político y cultural de los alemanes. Federación de Alemanes organizaba reuniones, publicaciones y manifestaciones para difundir sus ideas y ganar apoyo entre la población. La sociedad también trabajaba en la educación y la cultura, buscando fortalecer el sentimiento de pertenencia nacional entre los alemanes. Aunque no lograron la unificación inmediata, estas actividades contribuyeron significativamente al creciente movimiento nacionalista que eventualmente llevaría a la unificación de Alemania en 1871 bajo el liderazgo de Prusia.
Las fraternidades son asociaciones estudiantiles alemanas que surgieron a principios del siglo XIX, en 1815, con la fundación de la primera fraternidad en la Universidad de Jena. Estas asociaciones nacieron en el contexto de la reacción al Congreso de Viena y la restauración conservadora posterior a las guerras napoleónicas. Los estudiantes que formaron estas organizaciones compartían ideales de libertad, democracia y nacionalismo, abogando por la unificación de los múltiples estados alemanes en una sola nación. Aunque reprimidas en su origen, las fraternidades continuaron influyendo en la política y la sociedad alemana a lo largo del siglo XIX. Jugaron un papel importante en las revoluciones de 1848, donde sus miembros participaron activamente en las luchas por reformas liberales y la unificación nacional. A pesar de los fracasos iniciales, estas revoluciones plantaron las semillas para la eventual unificación alemana en 1871. William Huntington Russell fue una figura importante en la historia de Skull and Bones. Su papel como cofundador y líder de la sociedad durante sus primeros años la ha convertido en una figura legendaria dentro del club. Si bien la naturaleza exacta de sus vínculos con las sociedades secretas alemanas sigue siendo un misterio, es posible que éstas hayan jugado un papel en la formación de sus ideas y en el desarrollo de Skull and Bones. Alfonso Taft nació el 5 de noviembre de 1810 en Townsend, Vermont, Estados Unidos. Familia: provenía de una familia acomodada con una larga tradición de servicio público. Su padre, Josiah Taft, fue juez y legislador estatal. Educación: estudió en Yale, donde se graduó en 1833 con honores. Carrera profesional: abogado. Tras graduarse, Taft se estableció como un abogado exitoso en Cincinnati, Ohio. Juez: en 1865 fue nombrado juez de la Corte Superior de Cincinnati, cargo que ocupó hasta 1872. Diplomático: en 1876, el presidente Ulysses Grant lo nombró secretario de guerra y, posteriormente, fiscal general de los Estados Unidos. También sirvió como embajador de Estados Unidos en Austria-Hungría, 1882, y Rusia, 1884 a 1885. Política: Taft no ocupó cargos políticos electivos, pero fue un influyente miembro del Partido Republicano. Logros y contribuciones: fundador de Skull and Bones. Taft fue uno de los dos fundadores de la sociedad secreta Skull and Bones en 1832, mientras estudiaba en Yale. Promotor de la educación: Taft fue un firme defensor de la educación y apoyó la creación de varias instituciones educativas en Ohio, incluyendo la Universidad de Cincinnati. Contribuyente al desarrollo de Cincinnati: Taft jugó un papel importante en el desarrollo de Cincinnati como una ciudad importante del centro-oeste de Estados Unidos. Padre del presidente William Howard Taft, Alfonso Taft es mejor conocido como el padre del 27º presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft. Su papel como cofundador de Skull and Bones lo ha convertido en una figura legendaria dentro de la sociedad secreta. Las actividades de Skull and Bones son en gran medida desconocidas, ya que el club mantiene un estricto código de silencio. Sin embargo, han circulado muchos rumores sobre lo que sucede dentro de sus reuniones y rituales. Algunos rumores alegan que los miembros participan en rituales satánicos o paganos, mientras que otros afirman que el club es un lugar donde los miembros de la élite se reúnen para conspirar y tomar decisiones que afectan el curso del mundo. Skull and Bones ha sido criticado por su elitismo, sesgo y falta de transparencia. Algunos críticos han argumentado que el club es una forma de mantener el poder y la riqueza en manos de un pequeño grupo de personas privilegiadas. Las actividades secretas del club han generado preocupación, ya que no hay forma de saber si están actuando en el mejor interés del público. Ahora que hemos revisado el origen y la historia de esta enigmática sociedad secreta, analicemos su simbolismo e interpretación. Las conclusiones quedan a cargo de ustedes. Simbolismo de la calavera y los huesos. Más allá de su origen específico, la calavera y los huesos son símbolos con un significado rico y complejo en diferentes culturas. Calavera puede representar la muerte, la mortalidad,
el renacimiento, el conocimiento oculto o el espíritu humano. Huesos pueden representar la fuerza, la estructura, la permanencia o la desintegración. Es posible que los fundadores de Skull and Bones hayan elegido estos símbolos por su combinación de significados, creando una imagen que representase la naturaleza secreta y enigmática de la sociedad. La calavera y los huesos cruzados es uno de los iconos más antiguos y poderosos, utilizado en diversas culturas y contextos a lo largo de la historia. A continuación, se detalla su significado en diferentes ámbitos. Contexto histórico y cultural. Memento mori, en el contexto del arte y la filosofía, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, la calavera y los huesos cruzados se utilizaban como un recordatorio de la mortalidad humana, conocido como memento mori, recuerda que morirás. Este símbolo recordaba a las personas la inevitabilidad de la muerte y la importancia de vivir una vida virtuosa. La frase se remonta a la antigua Roma, donde se utilizaba como un recordatorio para los generales victoriosos de que no debían permitir que el orgullo o la arrogancia los cegaran, ya que todos los hombres son mortales. Cristianismo. En la época medieval, la frase fue adoptada por los cristianos como un recordatorio de la importancia de vivir una vida virtuosa en preparación para la muerte y el juicio final. Arte y literatura. La frase ha sido utilizada a lo largo de la historia en el arte y la literatura para reflejar sobre la brevedad de la vida y la importancia de aprovechar al máximo el tiempo presente. Jolly Roger, la bandera del terror pirata. Jolly Roger es el nombre que recibe la bandera tradicional de los piratas de Europa y América. La imagen más conocida es la de una calavera y dos huesos cruzados sobre un fondo negro, aunque existieron diversas variaciones a lo largo de la historia de la piratería. Derivación del francés. Algunos sugieren que proviene de la frase francesa Jolly Rouge, muy rojo, que los ingleses habrían corrompido a Jolly Roger. Referencia a Roger. Otros creen que se refiere a Old Roger, un nombre común para el diablo en la Inglaterra de la época, asociando la imagen de la calavera con el diablo. Simbolismo náutico. Se ha propuesto que la calavera y los huesos cruzados podrían derivarse de antiguos símbolos náuticos utilizados para indicar peligro o muerte. Primeros usos. Las primeras referencias al uso de la Jolly Roger por parte de piratas datan del siglo XVII, principalmente en el Caribe y el Océano Índico. La bandera Jolly Roger era utilizada por los piratas para sembrar miedo y terror en sus víctimas. La imagen de la calavera y los huesos cruzados era un símbolo universal de muerte y peligro, y su exhibición servía como una advertencia de que los piratas estaban dispuestos a usar la violencia si era necesario. La bandera también servía como un medio para que los piratas se identificaran entre sí. Al izar la Jolly Roger, los barcos piratas podían reconocerse mutuamente y evitar ataques innecesarios entre ellos. A lo largo de la historia, existieron diversas variaciones de la Jolly Roger. Algunos piratas utilizaban banderas con otros símbolos, como espadas, dagas o relojes de arena. También se utilizaban diferentes colores de fondo, como el rojo o el blanco. Es importante tener en cuenta que la Jolly Roger representa un periodo oscuro en la historia marítima, marcado por la violencia, el crimen y la explotación. Si bien la imagen de la bandera ha adquirido un cierto romanticismo en la cultura popular, es importante recordar las atrocidades que cometieron los piratas que la izaron. Su uso por parte de los piratas la convirtió en una herramienta de terror e intimidación, pero también en un medio de identificación y un emblema de rebeldía. Militarismo y escuadrones de la muerte. En algunos contextos militares, especialmente en los escuadrones de la muerte y fuerzas especiales, la calavera y los huesos cruzados han simbolizado el poder y la muerte. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, algunas unidades alemanas de la SS adoptaron este símbolo como parte de su insignia. Interpretaciones simbólicas. Mortalidad y vanitas. En el arte, especialmente en la tradición de las vanitas, un subgénero de bodegones, la calavera y los huesos cruzados simbolizan la fugacidad de la vida, la vanidad de las posesiones terrenales y la certeza de la muerte.
Este simbolismo invita a reflexionar sobre la moralidad y el propósito de la vida. Rebelión y subversión. Para los piratas y otras organizaciones fuera de la ley, la calavera y los huesos cruzados representan la rebeldía contra la autoridad establecida y el desafío a las normas sociales. Es un símbolo de independencia y peligro. Para Skull and Bones, este símbolo sirve para unir a los miembros en una hermandad exclusiva, rodeada de misterio y rituales. Representa la lealtad al grupo y la exclusividad del conocimiento compartido dentro de la sociedad. El simbolismo de la calavera y los huesos cruzados ha evolucionado y se ha adaptado a diversos contextos y culturas a lo largo de la historia. Desde recordatorios filosóficos de la mortalidad hasta emblemas de piratería y sociedades secretas, este icono sigue siendo poderoso y evocador, con significados profundos y a menudo oscuros. El número 322, a menudo asociado a él. Este número ha sido objeto de muchas especulaciones, y algunas teorías sugieren que se refiere al año 322 a.C., marcando la muerte de Demóstenes, un orador griego que es significativo en la historia de las sociedades secretas. El número 322, más allá de ser una simple secuencia de dígitos, encierra en sí mismo un significado profundo y diverso, desde su valor matemático hasta su interpretación espiritual. Desde una perspectiva espiritual y numerológica. Significado: el número 322 se asocia con la creatividad, la comunicación, el optimismo y la fe. Se cree que vibra con la energía de la manifestación, atrayendo a nuestras vidas aquello en lo que nos enfocamos con pensamientos y emociones positivas. La sede de la sociedad se conoce como The Tomb, la tumba, un edificio de estilo neogótico en el campus de Yale. The Tomb es famosa por su arquitectura opaca y su aire de misterio. Las ceremonias y rituales de Skull and Bones son extremadamente secretos, y los miembros están juramentados a no revelar lo que ocurre dentro de la sociedad. Se cree que los rituales incluyen una mezcla de tradiciones místicas y simbolismo, diseñados para crear un fuerte sentido de lealtad y camaradería entre los miembros. La membresía en Skull and Bones es altamente selectiva e invitacional. Se dice que solo se invita a 15 estudiantes de último año de Yale cada año, y la selección se basa en una combinación de logros académicos, actividades extracurriculares y estatus social. Miembros notables. Skull and Bones ha contado con numerosos miembros que han llegado a ocupar posiciones de gran influencia en el gobierno, las finanzas y la industria. Entre los miembros más notables se encuentran William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos y presidente del Tribunal Supremo de la Corte Suprema. George W. Bush, padre, 41º presidente de los Estados Unidos. George W. Bush, hijo, 43º presidente de los Estados Unidos. John Kerry, ex secretario de Estado y senador de los Estados Unidos. William F. Buckley Jr., fundador de la revista National Review y una figura influyente en el movimiento conservador estadounidense. Henry Stinson, secretario de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Austin Goolsbee, economista jefe del presidente Barack Obama. Se cree que la red de contactos y la lealtad entre sus miembros les ha permitido tener una gran influencia en diversos sectores, incluyendo la política, la banca y los negocios. Skull and Bones ha sido mencionada y referenciada en numerosos libros, películas y programas de televisión. Entre las más conocidas se encuentra la película The Skulls, en el 2000, que aunque es una dramatización ficticia, está inspirada en la sociedad y sus rituales. ¿Skull and Bones sigue siendo un enigma en la actualidad? Si bien es imposible saber con certeza lo que sucede dentro de las reuniones de Skull and Bones, el club sigue siendo un símbolo del poder y la influencia de la élite estadounidense. Como mencionamos anteriormente, las conclusiones quedan a cargo de ustedes. ¿Qué opinas de Skull and Bones? ¿Crees que es simplemente un grupo de intelectuales elitistas, o consideras que podría ser un grupo más oscuro y poderoso? El velo del secreto y el misterio nos inquieta y atrae simultáneamente, despertando un intenso interés y fascinación.
Al cuestionar temas incómodos y resistir la manipulación, agitamos los cimientos de una torre repleta de enigmas, manipulación y desinformación. Tal vez un día logremos sacudir con fuerza el secretismo y el misterio que ansiamos desvelar. Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos. Hemos llegado al final del video. Si este video te ha sido útil, déjanos un like, y si te gusta nuestro contenido te invitamos a que te suscribas, actives las notificaciones para mantenerte informado cada vez que subimos contenido. No se te olvide compartir este video con familiares y amigos, esto nos ayuda a crecer. Un saludo a todos y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto y felices lunas.